Qué bendición es poder estar con cada uno de ustedes una vez más en lo que es su gran proyecto, Escuela Bíblica Online Descubriendo Tesoros. Le habla su hermano y amigo Elvis de Jesús de León, quien le dice gracias por estar con nosotros en otra entrega más de esta maravillosa escuela, la cual está capacitando, preparando a diferentes tipos de hombres y mujeres en lo que es el reino del Señor. Bien, hemos venido analizando en lo que es este proyecto Descubriendo Tesoros. Hemos venido analizando cada palabra del libro de Génesis. Comenzamos en el capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a entrar al capítulo 1, su versículo 3. Capítulo 1 y el versículo 3 del libro de Génesis. Así es que, por favor, si usted tiene su libreta en mano, si tiene su mascota, si tiene su material de apoyo en mano, si tiene su iPad, su celular, bien, un material de apoyo en el cual usted pueda escribir la palabra que vamos a trabajar, que vamos a desglosar en esta preciosa noche. Muchas veces nosotros, si le dejamos todo a la memoria, es posible que con el tiempo se nos olvide, pero si nosotros anotamos, si escribimos las palabras que Dios trae cada lunes, podemos luego repasar y ser nutridos, ser fortalecidos y ser alimentados por la palabra del Señor. Así es que le voy a invitar, por favor, que usted sea en su Biblia, sea en su iPad, en su celular. Vayamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1 y su versículo 3. Hoy nos corresponde Génesis, capítulo 1, el versículo 3, y nos corresponde, ya como ustedes lo han visto en el flyer, nos corresponde trabajar la palabra dijo Dios. Dijo Dios, que en hebreo es amar Elohim. Amar Elohim. Así es que vamos a ver la esencia que se esconde detrás de esta palabra. La esencia que se esconde detrás de la palabra amar Elohim, dijo Dios. Bien. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vamos a repetirlo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces vamos a trabajar, repito, la palabra dijo especialmente. La palabra dijo, que es la palabra amar en hebreo. La palabra amar en hebreo. Sí, aunque te suene una palabra muy familiar, la palabra amar, pero en hebreo la palabra amar es lo que nosotros conocemos como decir, es lo que nosotros conocemos como hablar, relatar, ordenar, responder. Esa es la palabra amar en hebreo. Repito, que para nosotros significa decir, hablar, significa responder, significa ordenar. Hay una palabra que tiene una fuerte connotación con la palabra amar, y es la palabra dabar. La palabra dabar tanto significa, valga la redundancia, palabra, pero también significa hechos o significa cosas. Oiga esto, por favor. Estamos diciendo que la palabra dabar en hebreo significa tanto palabra como cosas. ¿Por qué significa la palabra dabar tanto palabra como cosas? Porque cuando Dios decía, hablaba, las palabras que el Eterno hablaba se convertían ¿en qué? En cosas. Dios dijo, sea la luz, ¿y qué se hizo? La luz. ¿Se da cuenta? Es decir, cuando Dios dice algo, lo que Dios dice se materializa. Lo que Dios dice también se hace. Bien, eso es muy interesante, comenzar esta entrega de lo que es Descubriendo Tesoro, entender eso. Es decir, lo que Dios dice, lo que Dios habla, en la intención de Dios, en la mente de Dios, está que eso se materialice en el mundo físico, en el mundo de lo natural. Ahora, escuche bien esto. Yo quiero hacer énfasis
vamos a decirlo, en dos partes sumamente importantes de la palabra dijo, en dos partes sumamente importantes de la palabra decir, o de la palabra hablar, o de lo que Dios ha dicho acerca de ti, de lo que Dios ha hablado acerca de ti. Si yo le pregunto a la mayoría de personas que están conectados en este momento, si tienen palabra de parte del Señor, yo sé que ustedes me van a responder, sí, yo tengo palabra de parte del Señor. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes que están de aquel lado, que pueden en este momento conectarse, cuántos tienen promesa de parte del Señor? Usted respondería, yo tengo promesa de parte de Dios. Yo sé que todos podríamos responder, yo tengo promesa de parte del Señor. A mí Dios me ha hablado, a mí Dios me ha dado palabra, a mí Dios me ha profetizado. Es decir, la mayoría de ustedes pueden decir, Dios me ha profetizado. Es posible que te haya profetizado directamente a ti. Es decir, te haya dado una palabra, una promesa, pero es posible que haya utilizado un instrumento para hablarte, otra persona para hablarte. Dios puede hablarte directamente, pero también puede hablarte a través de un canal, de un instrumento de Él. Bien, es decir, es difícil una persona que se acerque a Dios, una persona que tenga comunicación y que tenga intimidad con Dios, que no tenga una palabra de parte del Señor, que en un momento dado el Señor no le haya susurrado a los oídos y le haya dado una palabra de fortaleza o le haya dado una promesa. Es un poquito difícil, ¿verdad que sí? Encontrar una persona que no tenga una promesa o una palabra de parte del Señor. Ahora, donde yo quiero fundamentarme, repito, y quiero hacer énfasis en la enseñanza de hoy es en lo siguiente. Cuando lo que Dios dice se cumple y cuando lo que Dios dice no se cumple. Cuando lo que Dios dice se cumple y cuando lo que Dios dice no se cumple. Vamos a repetirlo. Y yo quiero que eso, por favor, usted lo entienda hoy. Escríbalo. Cuando lo que Dios dice se cumple, es decir, cuando lo que Dios dice se materializa, usted lo puede ver realizado en su vida. Usted dice, wow, esta fue la palabra que Dios me habló hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años. Esto fue la palabra que el Señor me habló a través de tal profeta o me habló directamente a mí. Es decir, cuando lo que Dios dice se cumple, pero también puede suceder cuando lo que Dios dice no se cumple. Y vamos a ver el por qué no se cumple, el por qué muchas veces no se cumple. Por eso, vuelvo y repito, estamos trabajando hoy en la Escuela Bíblica Online Descubriendo Tesoros. Estamos trabajando la palabra o las palabras en hebreo, Amar Elohim, que traducido al español es dijo Dios. Dijo Dios. Entonces, lo primero que usted tiene que preguntarse cuando usted recibe una palabra es si esa palabra que usted recibió fue Dios que la dijo. Si esa palabra que usted tiene salió de la boca de Dios. Si esa palabra que usted tiene el sello del cielo. Si esa palabra que usted tiene, si esa promesa que usted tiene, tienen el sello de arriba, el sello del cielo. O si esa palabra que usted tiene es producto de la emoción o es producto simplemente de un tecnicismo de hoy en día. Porque cuando Dios dice algo, a menos que usted tuerza o que su comportamiento no sea correctamente o de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, cuando Dios dice algo, tiene que cumplirse. Repito, a menos que usted ande divorciado de los principios y de la palabra que Dios ha establecido. Entonces, escuche bien, vamos a irnos a la primera parte. Cuando lo que Dios dice se cumple. Cuando lo que Dios dice se cumple. Y en este momento quiero animarte con lo siguiente. Esta sección, este proyecto no tiene en la mentalidad de Dios y en mi mentalidad el emocionarte. No. El proyecto tiene como objetivo transformar tu vida a través de la palabra del Señor. Que aunque la palabra realmente muchas veces es como un bisturí, es decir, que viene para cortar, que viene para abrir esa parte en tu vida donde tú dentro de ese abultamiento o de esa hinchazón
tiene pus, tiene una sustancia que te está haciendo daño, la palabra de Dios viene, ¿verdad?, como un bisturí para cortar y para que esa sustancia que te está haciendo daño salga. Entonces tú puedas ser sanado. Es decir, la palabra que Dios trae cada lunes a través de cada entrega que podemos presentar no es para emocionarte simplemente. No es para que los vellos, como dicen muchas personas, se te paren, se te pongan de punta. No, la palabra que Dios trae es para transformarte, aunque te duela. Aunque te duela, porque muchas veces la palabra que más te moldean son las que te duelen. Son las palabras que donde Dios, porque escuche bien esto. Muchas veces la palabra que más nos duelen son las palabras que Dios utiliza para moldear nuestro carácter. Entonces, el primer punto, cuando lo que Dios dice se cumple. Cuando lo que Dios dice se cumple. Y vuelvo y repito, nosotros vemos que desde el primer capítulo de la Biblia, en el versículo 3, Dios comienza a decir, Dios comienza a emitir palabras y Dios comienza a hablar. Y cuando Dios comienza a hablar, lo que Dios dice se materializa. Lo que Dios dice inmediatamente aparecía, sucedía en el mundo natural. Por eso vuelvo y repito que la palabra dabar, que significa palabra, valga la redundancia, pero también significa cosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, lo que Dios dice se materializa. Lo que Dios dice se convierte en algo. Entonces eso es muy importante. Usted tiene que entender en esta hora que si usted tiene una palabra de parte del Señor, si usted tiene una promesa de parte de Dios, atienda acá, es posible que en el momento esa palabra, esa promesa no se haya materializado sobre su vida, no se haya concretizado sobre su vida. Ahora, el que esa palabra no se haya materializado sobre su vida, el que esa palabra no se haya concretizado sobre su vida, el que usted no vea esa palabra hecha realidad en su vida, eso no quiere decir que Dios no ha hablado. Eso no quiere decir que Dios no le ha dado promesa a usted. No, al contrario, muchas veces, cuando Dios nos da una palabra, escuche bien, cuando Dios nos da una palabra, muchas veces la larga espera, el tiempo de la larga espera es la evidencia de que esa palabra puede ser de parte del Señor. Y usted dirá, pero ¿cómo usted me lo demuestra, predicador? Usted recordará del sembrador, de la persona que salió a sembrar. Y esa persona que salió a sembrar, dice la Biblia que parte de esa semilla cayó en espino, otra cayó en pedregales. Note que la Biblia dice que la que cayó en espino, en pedregales, comenzó y germinó rápido esa semilla. Germinó rápido. Pero la semilla que cayó en buena tierra no germinó tan rápido, sino que se tomó su tiempo. Pero fue la única semilla que pudo prosperar y mantenerse. Es decir, muchas veces cuando Dios te da una palabra, el que tú no veas es esa palabra materializándose, realizándose, el que tú no veas la concretización de esa palabra sobre tu vida, eso no quiere decir que Dios no ha hablado. Al contrario, eso quiere decir que lo que Dios tiene para ti toma tiempo. Aleluya. Que lo bueno de Dios para tu vida toma tiempo. Eso quiere decir que si hay palabra que Dios, si hay semilla que Dios ha depositado en tu terreno, ha depositado en tu corazón, eso quiere decir que tu terreno no es de pedregal, que tu terreno no es de espinos, sino que tu terreno, que tu tierra es una buena tierra. Y como una buena tierra tiene que tomarse su tiempo para que tú veas cumplirse el propósito y la palabra de Dios en tu vida. Vuelvo a repetir, lo bueno de Dios en tu vida toma tiempo. Lo bueno de Dios en tu vida toma tiempo. Entonces quiero decirle lo siguiente en esta hora. Vamos al primer punto. Cuando lo que Dios dice se cumple. Cuando lo que Dios dice se cumple.
Nosotros encontramos en Génesis capítulo 21, versículo 1, lo siguiente. Génesis capítulo 21, versículo 1 dice: y visitó Jehová a Sara. Atienda acá, por favor. Y visitó Jehová a Sara. Busque su Biblia. Busque su Biblia. Esta es una escuela bíblica, aunque le damos un matiz y luego el Señor comienza a ministrar, pero comenzamos enseñando y terminamos con ministración. Estamos ahora en Génesis capítulo 21, versículo 1. ¿Qué dice Génesis 21, versículo 1? Y visitó Jehová a Sara como le había dicho. La pregunta es la siguiente: ¿cómo visitó Dios a Sara? Como se lo había dicho. Si usted se da cuenta, en el capítulo 18, el Señor le da una palabra a Sara y le dice, viene el tiempo en el cual el año que viene tú vas a quedar encinta y vas a tener un hijo. ¿Quién dio la palabra? El Señor le dijo a Sara: vas a quedar encinta. Aunque tenga 90 años, aunque los pronósticos estén en contra, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque las personas a tu alrededor digan que es imposible, que con 90 años tú no puedes quedar embarazada, Dios viene y habla en contra de todo pronóstico, en contra de toda circunstancia, en contra de lo que decían los vecinos y las vecinas de Sara. Las vecinas de Sara y los vecinos decían: lamentablemente tiene 90 años, no puede tener hijos. Eso decía el pronóstico de abajo. Eso decía el pronóstico de la tierra. Ahora, ¿qué dijo el pronóstico del cielo? Dios viene y visita a Sara y le dice: el año que viene te voy a visitar y tú vas a tener un hijo. ¿Sabes qué? Sara se rió cuando Dios le da esa palabra a Abraham. Sara se ríe cuando Dios le da esa palabra a Abraham. Y le dice el representante de Dios, le dice a Abraham: ¿por qué Sara se ha reído? ¿Por qué Sara se ha reído? Y le dice el representante, le dice, Sara niega y Sara dice: no me he reído. Y el representante del Eterno le dice: sí, te reíste. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Así mismo como te has reído por la palabra que Dios te ha dado, por la promesa que Dios te ha dado. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Sara se rió? ¿Por qué Sara se rió? Porque Sara tenía 90 años. Y Abraham tenía 99 años. Y Sara dice, siendo yo vieja y mi esposo ya viejo, que no tiene la capacidad de poder engendrar, voy a tener deleite, voy a tener un hijo, voy a darle yo un hijo a Abraham. Eso es algo difícil, eso es algo imposible. Los pronósticos están en contra. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a Dios siempre le gusta traer una palabra sobre tu vida cuando los pronósticos de abajo están en contra de lo que dice el cielo. A Dios siempre le agrada y Dios se place en traer una palabra para contradecir los pronósticos de la tierra. Entonces Sara se ríe, escucha bien. Y cuando Sara se ríe, lo que Dios o lo que el representante le da a entender a Sara es lo siguiente: te has reído y cada vez que mencione la promesa te vas a reír. Por eso, escuche bien, cuando Isaac nace, se le pone el nombre, valga la redundancia, de Isaac. ¿Y qué significa Isaac? Isaac significa risa. ¿Y por qué significa risa? Porque cuando Sara recibió la promesa, Sara se rió. Entonces, cada vez que Sara miraba a Abraham y lo llamaba, tenía que reírse. Escuche bien esto. Es decir, cada vez que Sara veía a Isaac y lo llamaba, tenía que reírse. Isaac significa risa. Eso quiere decir que en tu vida, aunque tú tengas 90 años, aunque tengas 10 años, 5 años, 15, 20 años esperando, la promesa que Dios te ha dado, lo que Dios ha dicho acerca de ti, siempre y cuando usted se mantenga alineado a la palabra del Señor, no importa lo que usted vea, no importa los pronósticos en contra, no importa lo que diga el vecino, lo que diga la vecina, lo que va a imperar sobre tu vida, lo que se va a materializar sobre tu vida es la palabra que Dios ha hablado, es lo que Dios ha dicho acerca de ti. ¿Y sabes qué?
al igual que Sara, cuando tú veas el milagro, cuando tú veas la promesa, te vas a reír, te vas a gozar y vas a poder ver a tu Isaac. Sara, cada vez que miraba a Isaac y lo llamaba, risa significa, risa, tenía que reírse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Sara había comprobado que el que ríe último ríe mejor. Ese es un pensamiento que tenemos, que el que ríe último ríe mejor. Y eso fue lo que Dios le dio a entender a Sara. Te estás riendo, te voy a enseñar que el que ríe último ríe mejor. Y que el que espere en mí va, aleluya, su boca se va a llenar de risa. Sus labios se va a llenar de risa. Es decir, no importa el tiempo que tú tengas esperando. No importa el tiempo que tú tengas esperando. Si tienes una palabra de parte del Señor, Dios te dice, tu boca se va a llenar de risa. Tu rostro se va a llenar de contentamiento. Escuche bien, Génesis capítulo 21, versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara como se lo había dicho. La pregunta es la siguiente, ¿cómo visitó Jehová a Sara? ¿Cómo visitó Jehová a Sara? Como se lo había dicho. Es decir, cuando tú tienes una palabra de parte del Señor, y ahora vamos a entrar en la administración. Cuando tú tienes una palabra de parte del Señor, si la palabra que tú tienes es de Dios, porque hay gente hoy en día que lamentablemente se están emocionando mucho. Y hay mucha gente que están dando palabras y la palabra nunca se cumple. ¿Por qué? Porque esas palabras no tienen el sello del cielo. Y hoy en día lo que más se está aumentando es lo que dice la Biblia. Es personas con comezón de oír, con comezón de que le profeticen, con comezón de que alguien le diga. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil acariciar tus oídos con la palabra de un profeta que tú irte al altar, que tú irte a buscar la presencia del Señor para que Dios te hable a ti directamente. Es más fácil acomodar los oídos para que alguien te profetice que irte a la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, háblame. Aquí estoy, háblame, háblame, Señor. Hasta que tú no me bendiga, no te suelto. Hasta que no me bendiga, no te vas. Entonces escuche esto. ¿Cómo visitó Dios a Sara? Como se lo había dicho. ¿Y cómo te va a visitar Dios a ti? Como Dios te lo ha dicho. Es decir, visitó Dios a Sara como se lo había dicho. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, anote aquí, lo próximo que viene es que Dios te visita. Aleluya. Oye esto. Cuando Dios te da una palabra, si esa palabra tiene el sello de Dios, asegúrate que la palabra que recibiste tenga el sello de Dios. Es decir, que fue Dios que te habló, que no fue la emoción, ni que fue un tecnicismo de parte del profeta, ni que fue una forma del profeta llamar tu atención, sino que fue Dios que te habló. Porque cuando Dios te visita es porque previamente Dios te ha dado una palabra. Lo voy a poner a lo inverso. Cuando Dios te da una palabra, lo próximo que viene es la visitación de Dios. Es decir, Dios no te visita si primeramente no te ha dado una palabra. Dios no te visita si primeramente no te ha dado una palabra. Cuando Dios te visita es porque previamente ha tratado contigo. Es porque previamente te ha dejado ver algo en el mundo espiritual. Es porque previamente te ha dado una palabra. Entonces aquí vemos que Dios visitó a Sara como se lo había dicho. Así es que hay personas que me están escuchando en este momento, que si tienes una palabra de parte del Señor, si tienes una palabra de parte del cielo, el Señor te dice en esta hora, prepárate porque te voy a visitar. Prepárate porque vengo con una intervención divina en tu vida. Es decir, si tienes una palabra de parte del Señor, Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero si tienes una palabra de parte del Señor, Dios no dice nada.
Dios no dice nada que no tenga en su mente cumplirlo y ejecutarlo en tu vida. Es decir, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios habla acerca de ti, Dios tiene en su mente. Aleluya. La Biblia dice claramente, porque mis pensamientos acerca de ti no son pensamientos de mal, sino de bien. Y dice la Biblia, para darte el fin que tú esperas. O sea, la palabra que Dios ha hablado acerca de ti no son palabras de maldición, no son palabras de derrota, son palabras de victoria. Escuche bien, escuche bien. La palabra que Dios ha hablado acerca de ti no son palabras de mal, son palabras de bien. Y usted dirá, pero predicador, maestro, el proceso que estoy viviendo es amargo, es duro. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El Señor te dice, eso es lo que produce mi palabra en tu vida. Porque cuando Dios te da una palabra, no espere que en primer lugar se vaya a cumplir lo que Dios te dijo. Siempre va a venir algo para contrarrestar la palabra que Dios te dio. Va a venir el contramover a lo que Dios te ha dicho. Recuerden que Juan estaba preso, dice él, en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Dice, yo estaba preso. Escuche bien, por causa del evangelio y por causa de la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios te da una palabra, esa palabra va a traer persecución. Esa palabra va a tener un momento difícil en tu vida. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes una palabra de parte del Señor, tú sabes que el momento de tribulación, que el momento de prueba, es simplemente como dice alguien, es simplemente los anuncios, pero no es la serie, no es la película. Es decir, las pruebas, las situaciones difíciles en tu vida, si tú tienes una palabra de parte del Señor, sabe que simplemente te están entrenando, te están preparando para lo que viene sobre tu vida. Porque lo que viene sobre tu vida no es, repito, no es el próximo cantazo del diablo. Lo que viene sobre tu vida es lo que Dios ha dicho acerca de ti. Prepárate para recibir la próxima visitación de Dios sobre tu vida. Y cuando Dios visitó a Sara, dice el capítulo 21, versículo 1, visitó Jehová a Sara como se lo había dicho. Pero no solamente visitó. Es decir, cuando Dios te da una palabra, lo próximo que viene es que Dios te visita. Ahora, mire lo que sigue diciendo la parte B del versículo. Dice, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Cuando Dios te da una palabra, número uno, Dios te visita por la palabra que te dio. Te visita, pero no solamente te visita, sino que dice la Biblia que Dios hizo con Sara como lo había dicho. Es decir, tú no tienes una palabra hueca. Tú no tienes una palabra vacía. Si tienes una promesa de parte del Señor, es el momento de que te levantes. Es el momento de que agarres esa palabra. Es el momento de que abraces esa palabra. Y aleluya. Y aunque te esté rodeando la muerte, aunque te esté rodeando la sombra de muerte, aunque te esté rodeando el valle de lágrimas, confía en la palabra que Dios te ha dado. Proclama en este momento, yo tengo una palabra de parte del Señor. Proclama en esta hora, si Dios me dio esta palabra, yo voy a ser visitado de parte del Señor. Y luego que sea visitado de parte de Dios, viene la concretización de esa palabra, la materialización de esa palabra. Alguien tiene que sacudirse en esta hora. Hay personas que me están escuchando en este momento que tienen que sacudirse. Escucha bien, la palabra que tú tienes no fue hombre que te la dio. La palabra que tú portas no salió de la boca de hombre. La palabra que tú tienes salió de la boca de Dios. No te dejes confundir por el diablo. No te dejes confundir por el infierno. No te dejes confundir por la circunstancia. La circunstancia es momentánea. El valle de sombra de muerte es momentáneo. Aleluya. En una ocasión, en el Salmo 23, el salmista David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Confortará mi alma.
me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Qué dice el salmista? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, aleluya, porque tú estarás conmigo. Tu vara, atienda acá esto, por favor, atienda acá esto. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué David menciona la vara? ¿Por qué David dice tu vara me infunde aliento? ¿Qué es el aliento? Cuando usted recibe aliento, usted recibe soplo. Cuando usted recibe aliento, usted recibe vida. Cuando usted recibe aliento, usted recibe fortaleza. Cuando usted recibe aliento, usted recibe un repunte para poder seguir caminando. David dice tu vara me infunde aliento. Ahora, ¿por qué David dice tu vara? Porque en la antigüedad, escuche bien, no tenemos tiempo para eso. En la antigüedad, cuando el padre iba a circuncidar a su hijo, escribía en la vara el destino que el padre quería para ese hijo. Bendito el nombre del Señor. Y el padre, mientras el niño crecía, le decía al hijo lo que él había escrito de parte del Señor en esa vara. David sabía que lo que se había escrito de él en la vara no era valle de muerte, no era valle de lágrimas. David sabía que lo que se había escrito de él en la vara, aleluya, es lo próximo que sigue en el Salmo 23. Y David dice, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, eso no es lo que dice mi vara. Aunque yo ande, me esté rodeando lágrimas, eso no es lo que dice mi vara. Dice David, tu vara, lo que dice la vara acerca de mí, me infundirán aliento. ¿Y qué dice la vara acerca de mí? David dice, la vara dice que tú vas a aderezar mesa, que tú vas a preparar mesa en presencia de mis enemigos, en presencia de mis angustiadores. Y hay personas que Dios le está hablando. Yo siento una presencia poderosa de parte del Señor. Hay personas que Dios le está diciendo, prepárate, porque estoy estableciendo mesa delante de ti. Estoy, aleluya, estoy poniendo alimento, colocando alimento delante de ti. Hay gente que están cansados. Hay gente que me están escuchando ahí, que sienten que sus rodillas se están debilitando, que sienten que su fe se está apagando, que sienten que su fe se está ahogando. Y el Señor te dice, siéntate a la mesa, siéntate a la mesa, porque en la mesa que yo he preparado para ti, en la mesa que yo he preparado para ti, está la misericordia. En la mesa que yo he preparado para ti está la restauración. En la mesa que yo he preparado para ti está la fortaleza. Aleluya. El Señor te dice, siéntate a la mesa, porque en la mesa yo te voy a alimentar. En la mesa yo te voy a sustentar. En la mesa yo te voy a fortalecer. Y en la mesa los enemigos, los que te persiguen, los que te hacen la guerra, el diablo, el infierno, va a saber y va a tener que ver que yo sustento y que yo fortalezco a los que en mí confían. Atienda acá, por favor. Atienda acá, atienda acá. David dice, lo que habla la vara acerca de mí no es simplemente el valle de muerte. La vara dice que Dios prepara mesa delante de mí, en presencia del infierno, en presencia de mis angustiadores. Y hay gente ahí que me están viendo en este momento, y personas que más adelante me van a ver a través de este video, que el Señor le está diciendo, te están preparando una mesa delante, te están preparando una mesa delante. El problema es que hay gente que solamente pueden ver el valle de lágrimas y el valle de muerte. El Señor te dice, enfócate, enfócate, no veas el valle de lágrimas, no veas el valle de muerte. Tienes que ver la mesa que Dios está preparando delante de ti. Hay un plato que Dios tiene aderezado para ti. Hay un plato que Dios tiene preparado para ti. Y en ese plato hay fortaleza. En ese plato hay cumplimiento de propósito. En ese plato hay cumplimiento de promesa. Prepárate. Si Dios ha hablado, lo que Dios dice se va a materializar sobre tu vida. Aleluya. Escucha esto. Escucha esto. Hay personas ahí que están sintiendo la presencia del Señor. Y el Señor te ha permitido ver esta transmisión para que tú entiendas, escucha bien, que tienes que enfocarte en este momento. Tienes que enfocarte, porque hay personas que lamentablemente el valle de muerte, el valle de lágrimas lo ha desenfocado.
lo ha desenfocado. Y el Señor te dice, enfócate. Lo que se escribió en la vara acerca de ti no solamente habla del valle de muerte. Lo que se escribió en la vara más poderoso acerca de ti es que Dios va a preparar mesa en presencia del infierno. Es decir, escucha bien acerca de Elvis, de Jesús, acerca de ti, acerca de tu vida, acerca de ti, mujer de Dios, hombre de Dios. El Señor ha dicho que el infierno va a ser testigo, que los enemigos van a ser testigos de la mesa de restauración, de victoria, de fortaleza que Dios trae acerca de ti. ¿Cuándo? En este tiempo, para esta hora, para esta ocasión. Atienda acá lo que Dios está ministrando en este momento. Tienes que enfocarte en esta hora. Tienes que enfocarte en esta hora. No permita que el valle de lágrimas, no permita que el valle de muerte te desenfoque. Enfócate. David dice, tu vara, lo que dice tu vara me infunde aliento. ¿Y qué más dice la vara acerca de David? Mire esto, David no se enfocó en el valle de sombra y de muerte. David dice, a pesar de estar en el valle de sombra de muerte, a pesar de estar en este valle, David dice, tú vas a preparar mesa en presencia de mis angustiadores. Tú vas a preparar mesa delante de mí. Pero David sigue diciendo lo que decía su vara acerca de él. Y David dice, vas a preparar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice, tú unge mi cabeza con aceite. Tú unge mi cabeza con aceite. Aquí hay gente que el Señor le está diciendo, voy a ungir tu cabeza. La cabeza representa tu autoridad, representa la autoridad. Es decir, si la autoridad de Dios en tu vida se ha caído, si algo se ha caído en tu vida, si la unción se ha caído en el agua, Dios te dice, la autoridad va a ser restaurada. La unción va a ser restaurada. El poder va a ser restaurado sobre tu vida. Pero no es tiempo de quedarte sepultado en el valle de muerte. Es tiempo de proclamar, Él unge mi cabeza con aceite. Dios unge mi cabeza, mi autoridad con aceite fresco. ¿Qué más dice David? David dice, unge mi cabeza con aceite fresco. Mi copa está rebosando. Atienda acá, niéguese, renuncie, no acepte que lo mejor de Dios para ti ya pasó. No acepte que lo de Dios en tu vida ya se terminó. Proclame, aleluya, es lo contrario. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. ¿De qué está rebosando mi copa? De gozo. ¿De qué está rebosando mi copa? De unción. ¿De qué está rebosando mi copa? De restauración. ¿De qué está rebosando mi copa? De presencia de Dios. ¿De qué está rebosando mi copa? Está rebosando de lo mejor que viene de Dios para mí en este tiempo. Y David sigue diciendo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, David no dice, el valle de lágrima y de muerte me seguirán todos los días de mi vida. David se enfocó y David dice, la vara dice, aleluya, la vara dice que el bien, el favor de Dios me persigue. Viene detrás de mí, me está persiguiendo. Y hay gente que me están escuchando ahí, que el Señor le está diciendo, alguien te está persiguiendo. Alguien y algo te está persiguiendo. ¿Qué te está persiguiendo a ti? ¿Qué te está persiguiendo a ti? Guerrera, guerrero de Dios, hombre de Dios, que si todavía estás de pie es porque Dios tiene propósito contigo. Que si todavía estás de pie y ese valle de muerte no pudo matarte, es porque Dios tiene propósito contigo. El Señor te dice, a ti no te persigue la sombra de muerte, a ti no te persigue la derrota, a ti te persigue el favor de Dios. Así es que mira para atrás y proclama, el bien y la misericordia me están persiguiendo. El bien y la misericordia me están alando el polocher, me están alando la camisa, me están alando la blusa, el vestido. Es decir, algo te está pisando los talones. ¿Qué te está pisando los talones? Aleluya. Si usted siente como que algo lo está alando, como que algo te está alando, proclama, es que me está alando el bien. Es que me está alando la misericordia. Es que me está alando, me está persiguiendo y me está alcanzando el favor de Dios en este tiempo.
Yo quiero decirte lo siguiente: prepárate, no para vivir tus peores tiempos. Prepárate para vivir tus mejores tiempos. Tiempo de bien, tiempo de misericordia, tiempo de favor de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temas. No temas. Si Dios habló, lo que Dios dice se va a cumplir. Y visitó Dios a Sara como lo había dicho. E hizo Dios con Sara como lo había hablado. Cuando Dios te da una palabra, lo próximo que viene es que Dios te visita. Y cuando Dios te visita para poner un plato en tu mesa. Cuando Dios te visita para fortalecer tu vida. Cuando Dios te visita, aleluya, para reconfortarte, para decirte: varón esforzado y valiente, para decirte: ¿qué haces aquí, Elías? Tú no eres un hombre de estar escondido en las cuevas en este tiempo. Eres un hombre de estar, aleluya, ay, 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 ay. Eres un hombre y una mujer de estar establecido, posicionado en la voluntad de Dios en este tiempo y en esta hora. Entonces, el primer punto que vemos cuando Dios habla es con respecto a Sara. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de la materialización cuando Dios decía algo. Y aquí vemos con Sara. Génesis capítulo 21, versículo 1. Vamos a repetirlo. Visitó Jehová a Sara como lo había dicho. Dios primeramente te habla, luego te visita. Escucha bien. Es decir, si tienes una palabra de parte del Señor, lo próximo que viene es que Dios te va a visitar. Y si tienes una palabra de parte del Señor, lo próximo que viene después que Dios te visita, es que Dios va a concretizar, va a materializar lo que ha hablado acerca de ti. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice lo cumple, lo que promete lo ejecuta. Aleluya. Vamos a pasar al último punto de la palabra que estamos estudiando hoy. Dijo Dios. Amar Elohim en hebreo. Y es cuando lo que Dios dice no se cumple. Cuando lo que Dios dice no se cumple. Si usted va conmigo al libro de Samuel. Si usted va conmigo al libro el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 y 31. Ahí dice... Ahí tenemos la base bíblica para cuando lo que Dios dice no se cumple. ¿Qué le dice Dios a Samuel? Dios le dice a Samuel: yo había dicho. Pero ¿cómo es esto? Dios dice: yo había dicho que tu casa, que tu descendencia, que tu generación iba a estar delante de mí en el sacerdocio. Y le dice: pero ahora, le dice a Elí, pero ahora no va a ser así, Elí. ¿Por qué? Le dice el Señor: porque tú me deshonraste. Y Dios le dice a Elí a través del profeta Samuel, le dice: Dios dice que Él honra a los que le honran y desprecia a los que le tienen en poco. Atienda acá. Atienda acá. Dios le manda decir a Elí lo siguiente: yo había dicho, es decir, salió palabra, salió promesa de parte del Señor para Elí. Yo había dicho, había hablado acerca de tu ministerio, había hablado acerca de tu servicio, de que iba a estar delante de mí para siempre. Pero ahora no será así. ¿Qué está diciendo Dios? Ya esa palabra que yo dije, ya lo que yo dije no se va a cumplir sobre tu vida. Aleluya. ¿Y por qué no se va a cumplir? ¿Por qué no se va a cumplir? Porque tú no me honraste, Elí. Tú no me honraste. Tú no valoraste mi palabra. Tú no valoraste lo que yo te di. Al contrario, fuiste muy permisivo con tus hijos. Pusiste a tus hijos por encima de los principios bíblicos. Yo no voy a abundar mucho en este punto. Lo que voy a decir es lo siguiente. ¿Cuándo? ¿En qué momento se tuerce algo que Dios te ha dicho? ¿En qué momento se puede torcer la promesa que Dios te ha dado? Sí, yo comencé diciendo
que es posible, que es muy difícil que una persona no tenga promesa de parte del Señor, que no tenga palabra de parte del Señor. Ahora la pregunta es la siguiente: el que tú tengas una palabra de parte del Señor, según el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, no quiere decir que esa palabra se va a materializar sobre tu vida. Escucha bien, en cuanto a lo que le pasó a Elí. Porque hay promesas que son incondicionales y hay promesas que tienen condiciones. En este caso, Dios le dice a Elí: lo que yo dije acerca de ti no se va a cumplir. ¿Por qué no se va a cumplir? Porque tú no valoraste mi palabra. Porque tú no honraste mi palabra. Porque tú no honraste mi principio. Al contrario, valoraste más tus hijos, le diste más privilegio y resaltaste a tus hijos por encima de los principios bíblicos. ¿Sabe qué pasa? Que Dios nunca va a contradecir su palabra. Dios nunca va a ir en contra de los principios de su palabra. Usted puede tener una profecía de parte del Señor. Usted puede tener una palabra profética de parte de Dios. Pero si usted quebrantó un principio bíblico, si usted está quebrantando los principios bíblicos, no espere que lo que Dios ha hablado acerca de ti se cumpla. Dios dice: hay palabras que he hablado acerca de ti, pero ¿por qué no se están cumpliendo? Aleluya. ¿Por qué no se están cumpliendo? Hay personas que piensan que cuando tienen una promesa de parte del Señor, ya tienen la realidad. Y una cosa es la promesa y otra cosa es la realidad o la materialización de esa promesa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay gente que se quedan simplemente en la promesa, pero no ven concretizarse en su vida esa promesa que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque no honran a Dios, no honran los principios de Dios, no honran los principios de Dios. Entonces, la mayoría de cristianos hoy en día queremos ser bendecidos por Dios desobedeciendo los principios de Dios. Diga ay, pero algo diga. Entonces, usted, por ejemplo, hay principios bíblicos que Dios no lo va a violar. Olvídese, Dios no lo va a violar. Por ejemplo, hay un principio bíblico que dice: honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento, es un principio. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra, para que tus días sean alargados. Es decir, un hombre, un hijo, una hija que quiere que sus días sean alargados y que le vaya bien en la tierra, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Diezmar. ¿Qué tiene que hacer? Ayunar. ¿Qué tiene que hacer? No. Escucha bien. Lo que activa, lo que te da esa bendición, no es tú meterte 30 días en ayuno y oración. Porque hay gente que se mete en 30 días en ayuno y oración y son desobedientes con sus padres. Son unos irrespetuosos. Lo que va a darte esa bendición de tener larga vida y de ser productivo en la tierra es que tú honres a tu padre y a tu madre. Ese principio no se viola. Usted puede orar, meterse con Dios 40 días en ayuno y oración. Si usted es un irrespetuoso, si usted no respeta a su padre y a su madre, lamentablemente usted se está acortando sus días. Y después la gente dice: pero Dios le dio palabra profética, Dios le dijo que iba a ir a las naciones y nunca fue. Tienes que ver cuál era su vida detrás del telón. Porque hay personas que detrás de la cortina tienen una vida que usted y yo no le estamos viendo. ¿Sabe qué? Dios se va a mover por la obediencia a los principios bíblicos, a los mandamientos establecidos en su palabra. Entonces, hemos visto en esta noche dos puntos sumamente principales acerca de lo que Dios dice. Cuando lo que Dios dice se cumple y cuando lo que Dios dice no se cumple. Muchas veces no es que el profeta se equivoca. Muchas veces lo que Dios te habló a través del profeta o te lo dijo personalmente a ti es verdad, tiene el sello del cielo, pero va a depender el cumplimiento de esa palabra de cuánto honre usted la palabra que Dios le ha dado. Dios le dice a Elí: yo había dicho que tu casa, que tu descendencia iba a permanecer delante de mí, pero ya no será así. ¿Qué pasó? Se torció lo que Dios dijo. Se torció lo que Dios dijo. No se cumplió en Elí lo que Dios había dicho. ¿Por qué? ¿Falló Dios? No.
El fallo no estaba en Dios, el fallo estuvo en Elí. Y la pregunta es la siguiente en esta hora. ¿Tienes promesa de parte del Señor? ¿Te ha hablado Dios a tu vida? Hay gente que me están hablando ahora. Ahorita estaban prendidos en fuego. Ahora el fuego se está apagando. Porque la gente lo que le gusta es simplemente que le hablen de que se va a cumplir la promesa, de que Dios va a hacer sobre tu vida cosas grandes, de que Dios va a establecer meses en el desierto y de que tus enemigos van a ver cómo Dios te va a bendecir. Ajá. Pero hay otra parte que usted tiene que cumplir y que le corresponde a usted. ¿Y cuál es? Que para usted ver todo lo que Dios le ha hablado, para usted ver una mesa preparada en el desierto, para usted ver que Dios le sirva alimento y Dios decirte, siéntate a mi mesa, yo te voy a alimentar, yo te voy a sustentar. ¿Por qué? Porque siempre te ha conducido alineado a mi palabra. Porque a pesar de que eres débil, a pesar de que eres humano, a pesar de que tiene defecto, siempre el hacer la voluntad mía te ha agradado. El hacer la voluntad mía te ha agradado. Aleluya, aunque te cueste sacrificio, aunque te has sentido en el piso, pero hay hombres y mujeres que me están escuchando. Hay hombres y mujeres que me están escuchando, que para ellos el hacer la voluntad de Dios le agrada. Y el Señor te dice, con esos hombres, con esa mujer, es que yo tengo compromiso. Entonces, si tienes promesa de parte del Señor, si tienes palabra de parte del Señor y esas palabras no se están concretizando, materializando en tu vida, pregúntate si tú estás honrando los principios bíblicos, si tú estás honrando la palabra del Señor. Porque Dios no tiene compromiso con, escucha bien, Dios no tiene compromiso con el tecnicismo o con tus emociones. Dios tiene compromiso con lo que Él ha dicho en su palabra. Dios tiene compromiso con lo que Él ha dicho en su palabra. Génesis 21:1. Visitó Dios a Sara como lo había dicho, e hizo Dios con Sara como lo había hablado. Es decir, Dios no tiene compromiso con tus emociones. Hay gente que se emociona mucho. Hay gente, usted puede meterse con Dios 30 días, 40 días. Para Dios valen más los principios, la obediencia, que los muchos sacrificios. Se puso la cosa oscura ahora. Se puso la cosa fea ahora. Ahorita había fuego. Ahora el fuego se está apagando. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta que nos emocionen. Y el Señor te dice en esta hora, verifica. Es el tiempo de hacer un inventario en tu vida y ver por qué lo que yo te he dicho no se está cumpliendo. El problema no está en mí. El problema está en ti. Elvis, el problema está en ti. Elvis es el único que puede torcer la palabra que Dios ha hablado acerca de mí. Ni el diablo puede torcer lo que Dios ha hablado acerca de mí. Escucha bien, porque lo que Dios ha hablado acerca de mí, lo que Dios dice lo cumple, dice el libro de Números. Y lo que Dios promete lo ejecuta. Ahora, de acuerdo a mi comportamiento, de acuerdo a cómo yo honro los principios bíblicos, entonces lo que Dios ha hablado me va a perseguir o se va a devolver. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Acontecerá que si tú escuchas mi palabra, todas estas bendiciones vendrán detrás de ti y te van a alcanzar. Pero dice, si tú no escuchas mi palabra, la maldición va a venir detrás de ti y te va a alcanzar. La pregunta es la siguiente: ¿qué te está persiguiendo? ¿Qué te está persiguiendo? ¿La bendición o la maldición? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Revisa cómo está el nivel de honra a los principios bíblicos. Yo en este momento quiero terminar con lo siguiente. Atiende acá. Quiero terminar con lo siguiente, aunque parezca contradictorio en este tiempo. Hay gente que dicen que la declaración, eso lo utilizan la gente que habla mucho acerca de confesión positiva. Dicen que la declaración determina tu posición. Y hay gente que dicen, declara que tú estás sano y vas a estar sano. Declara que te va a ir bien y te va a ir bien. Declara que tú eres próspero y vas a ser próspero. Declara. Y la gente comienza a declarar. Pero son violadores de los principios bíblicos. No obedecen los principios bíblicos. No se someten a la palabra de Dios. Juan
capítulo 15, versículo 7 dice: si tú permaneces en mí. Aleluya. ¿Qué es eso? Posición. Yo vengo a decirte en esta hora que tu declaración no determina tu posición. Tú puedes declarar 10,000 veces: voy a ser sano, voy a ser próspero. Y si tu posición está equivocada, errónea, esa declaración no tiene ningún efecto en el mundo espiritual. Juan 15:7 dice: si tú permaneces en mí, dijo Cristo. Es decir, eso es posición. Permanecer en Cristo, posición. Y mi palabra permanece en ustedes. Pidan, declaren todo lo que quieran y será hecho. Pero ¿de qué está hablando primero? De declaración, no de posición. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que le da mucha prioridad a la declaración, pero pero les restan mucha importancia a la. Y tu declaración no determina tu posición. Ahora, tu posición, yo lo voy a repetir, tu posición determina tu declaración. Es decir, si tú estás posicionado en Cristo y la palabra de Dios está posicionada en tu corazón, es decir, si tú eres un obediente a la palabra, Cristo dice, Juan 15:7, búsquelo, Cristo dice: pide lo que quiera y será hecho. Pero ¿cuándo? Cuando tú permanezcas en Cristo, es decir, cuando tu posición sea en Cristo y la palabra de Dios sea un placer, un deleite para ti obedecerla. Entonces el Señor dice: pide, declara y será hecho. Pero no declare vacío, no declare sin posición, porque hay mucha gente hoy en día declarando sin posición, declarando sin compromiso, haciendo declaraciones, pero están divorciados de Dios y de su palabra. Así no funciona, así no funciona. Ese no es el orden. El orden es: permanece en Cristo y que la palabra permanezca en ti. Es decir, que tú seas obediente a la palabra. Entonces el Señor dice: pide y verás. Pide y verás. ¿Por qué? Porque el obedecer la palabra va a traer bendición sobre tu vida. Va a traer, aleluya, las promesas. Va a traer la materialización de lo que Dios te ha hablado. Ahora usted puede declarar lo que declare. Declare, mire, se va a cansar. Por eso es que hay gente que están frustrados. Porque la declaración positiva hoy en día, la gente que tiene tecnicismo hoy en día, le dice: declara, 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 declara. Declara que eres próspero y será próspero. Declara que eres bendecido y será bendecido. Pero no le enseñan a la gente. Declara cuando tú obedezcas la palabra, cuando obedezca los principios. No le enseñan a la gente. De nada te vale declarar si eres una persona que viola los principios de Dios, que no cumple la palabra del Señor, que no vives conforme a lo que Dios ha establecido. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero nosotros como cristianos queremos estar caminando divorciados de los mandamientos y de los principios de Dios. Esta parte no le gustó y con esta parte hoy vamos a cerrar de manera diferente. El Señor te dice: tu declaración no determina tu posición. Escucha bien, te vas a cansar de declarar. Te vas a cansar de declarar. Si tu posición está equivocada, errónea, no va a tener ningún efecto en el mundo espiritual. Hay gente, escuche bien esto, hay gente en la iglesia que no tienen posición en el liderazgo. No tienen posición ninguna, no aparecen en la lista de los diáconos, de los líderes, de la junta ejecutiva. No tienen posición en el mundo natural, pero tienen posición en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque son obedientes a los principios. Cuando esos hombres hablan, el cielo escucha. Cuando esos hombres hablan, los cielos se mueven. Pero hay personas que tienen posición en el mundo natural. Están en la lista de los diáconos, están en la lista de la iglesia. Pero ¿sabes qué? No tienen ninguna autoridad o posición en el mundo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente son desobedientes a la palabra de Dios. Es decir, tu posición en Cristo y tu valoración a la palabra de Dios es lo que te va a hacer que lo que tú pidas, tú lo recibas en este tiempo. Entonces, si está pidiendo, si está declarando,
pero no estás obedeciendo los principios bíblicos, de nada te vale. El Señor te dice, la bendición persigue tu obediencia. Yo quiero orar en este momento. Así de simple, así de sencillo. La bendición persigue la obediencia. ¿Dónde está eso, maestro? Deuteronomio 28. Si escucha y obedece, las bendiciones te persiguen y te alcanzan. Pero si no, no esperes ser bendecido de parte del Señor. Yo quiero orar en este momento por hombres y mujeres que me están escuchando ahí, que yo sé que les gustó la primera parte. Yo sé que les gustó la primera parte. La primera parte que cuando lo que Dios dice se cumple. Y cuando Dios pone mesa, la parte de la vara de David, esa parte como que te gustó, ¿verdad? Ahora, la segunda parte no nos gustó mucho. Porque cuando Dios nos confronta, esa parte no nos gusta. Pero ¿sabe qué? Es la parte que te transforma. Es la parte, porque es que hay gente que está frustrada en la iglesia hoy en día. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? Francisca, ¿tú sabías que hay gente que está frustrado en la iglesia? Marlin, ¿usted sabe que hay gente que está frustrado en la iglesia? ¿Por qué? Porque un predicador le dijo, en tal año viene esto sobre tu vida, o viene lo otro, y tienen profecía, y nunca lo han visto cumplirse. ¿Usted lo sabía eso? Pero ¿por qué no lo han visto cumplirse? ¿Por qué? Revisa tu nivel de obediencia. Te vas a cansar declarando. La declaración no determina tu posición. Tu posición en Cristo y en la palabra determinan si tu declaración va a ser legalizada en el cielo. Cuando tú te posicionas en Cristo y obedeces la palabra, tú envías tu oración al cielo y en el cielo, ¡pam!, el Hijo sella esa petición y esa petición entonces es enviada con el paquete para la tierra. Padre, gracias. En este momento pido por cada hombre, por cada mujer, Dios mío, que ha escuchado tu palabra. Señor, gracias por estos hombres y estas mujeres, guerreros y guerreras, que en este tiempo, a pesar del valle de sombra de muerte que están atravesando, es un deleite para ellos obedecer tu palabra. Es un deleite para ellos obedecer tu palabra. Señor, te pido por él, te pido por ella, para que seas tú obrando poderosamente y que sean hombres y mujeres de principio, no de emoción, de principios, no de emoción, sino que sean hombres y mujeres que estén comprometidos con tus principios y con tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Señor, en el nombre del Todopoderoso, proclamo la bendición de Dios sobre tu vida. Si has sido bendecido por el Señor, lo que te puedo pedir es lo siguiente: comparte esta transmisión con otra persona que yo sé que le va a ser de mucha edificación. Al terminar este video te voy a pedir por favor que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le dé a la campanita para que más adelante, con los proyectos, con todos los recursos que nosotros vayamos subiendo a nuestro canal de YouTube, usted pueda recibir las notificaciones. Así es que en este momento, una vez más, como lo hacemos todos los lunes, proclamamos el shalom de Dios sobre tu vida. Y uno de los significados de la palabra shalom no es solamente paz, no es solamente estar completo. Shalom significa ten paz, ten confianza que el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Pero ¿cuándo se va a cumplir? Cuando tú eres obediente a la palabra del Señor. Entonces, shalom sobre ti, shalom sobre cada hombre y sobre cada mujer que está viendo esta transmisión. Y el propósito de Dios se cumple en tu vida hoy, mañana y siempre. Paz y bendiciones.